Desde 2008 hay un nuevo rico en el país que quiere poner patas arriba a todo el fútbol de Rusia. Hoy vamos a hablar del Fútbol Club Krasnodar. Поехали! Здравствуйте, bienvenidos a Minuto Ruso, soy Shane Silveira y hoy vamos a hablar del Fútbol Club Krasnodar. Hoy vamos a hablar de los Toros, uno de los equipos que más está llamando la atención en Rusia, que más ruido está haciendo en los últimos años, y es que el club fue fundado en 2008 y ya está peleando por ser uno de los grandes de Rusia. El Krasnodar fue fundado en 2008 por Sergei Galitsky, uno de los oligarcas más ricos del país. Galitsky es el dueño de una de las cadenas de supermercados más importantes del país, algo así como el Mercadona y el Villarreal de España. El Krasnodar está situado en el krai de Krasnodar, nombre homónimo, y que anteriormente ahí había otro club que quizás os puede sonar un poquito más, que es el Kuban Krasnodar. El Kuban era el equipo importante de la ciudad, el equipo importante en esa zona. Además está en una zona cercana al Mar Negro, cercana a Sochi, bueno, una zona que debéis buscar en el mapa porque es muy rica culturalmente. Y ahí estaba el Kuban Krasnodar, que era el equipo que pertenecía al Estado, pertenecía el 51% al Estado de Krasnodar, y debido a las malas gestiones, pues ya sabéis que hace unos años desapareció, anda metido en refundaciones, bueno, hay bastante lío por ahí, pero desde hace unos años ya el Krasnodar es el equipo principal de la ciudad. Hubo un tiempo en el que llegaron a competir entre ellos, hubo un tiempo en el que hubo ese adelantamiento, ¿no?, de un Krasnodar que fue fundado en 2008, que en 3 años se metió en primera división y que poco a poco fue metiéndose entre los grandes de Rusia. La clave del proyecto del Krasnodar es que es un proyecto pensado a medio o largo plazo. Como decía antes, Galitsky es un amante del fútbol, es un amante de este deporte, y como tal es un amante del Fútbol Club Barcelona de Pep Guardiola, y él se quiso imaginar algo así en Rusia. Desde el principio el Krasnodar fue un proyecto pensado para emular al proyecto del Barcelona, un proyecto que pues no practica desde pequeños el fútbol de posición, pero sí tratan de jugar un fútbol ofensivo, de posesión y de 4-3-3. Han sido las bases que han formado el Krasnodar desde muy pequeñitos, y que en la primera plantilla, excepto este año que ha habido, pues luego lo tocaremos, algunos cambios, siempre se ha trabajado en torno a una estructura de 4-3-3, con un pivote que se mete entre centrales, con carrileros largos, con extremos que parten desde fuera y acaban por dentro, emulando un poquito al Barcelona, ¿no? Al final salvando las obvias diferencias, pero bueno, intentando hacer un poquito la Masía de Rusia. Como decía, esa cantera mejor trabajada de Rusia, y los números hoy en día lo acaban demostrando. El Krasnodar es el único equipo que tiene club en segunda, y en tercera división tiene el Krasnodar 2, porque allí, bueno, el B, el C sería 2-3, digamos. Está el Krasnodar 2 en segunda división y el Krasnodar 3 en tercera división. Por poner ejemplos de otros equipos que tienen equipos en, bueno, categorías inferiores, en las categorías de segunda y tercera división, el Spartak y el Zenit competían con Krasnodar en segunda división. El Zenit ha descendido a tercera, y en tercera creo que está Ufa y hay algún equipo por ahí suelto, pero por ejemplo equipos como CSKA no tiene equipo en segunda, el Lokomotiv tiene al Kazanka que está en tercera. Pues ya veis un poco que Krasnodar tiene al B y al C en el fútbol profesional ruso. Y además de esto tiene una cantera muy bien trabajada, tienen todas las categorías, y desde hace poco, desde este mismo año, llegaron a un acuerdo para absorber al Kubanovska, al club femenino. Tenéis la noticia en la página web, la sacamos, yo creo que fue en marzo, en abril más o menos, que saqué la noticia, y desde esa temporada que debería haber arrancado, pero que seguramente arranque en agosto, también tendremos a Krasnodar femenino, abandonando ya el nombre de Kubanovska y adoptando los colores, la infraestructura y también la ideología y la política de fichajes y de cantera del Krasnodar. Desde el principio en Krasnodar tenía muy claro que las apuestas tenían que ser por jugadores jóvenes, por jugadores extranjeros de nivel que superasen a lo que aquí no se podía encontrar, y mirando los gastos se hace bastante claro que el equipo gasta con cabeza. El mayor gasto que se ha hecho ha sido esta misma temporada, que se han gastado 30,4 millones de euros. Es el mayor gasto, nunca se había llegado a 30 millones y esta temporada se hizo. ¿Pero por qué se hizo? Primero, porque se llegaron a ingresar por traspasos más de 20 millones de euros, o sea que en verdad digamos que habría un gasto de 10 millones, una inversión propia de 10 millones, el resto estaría recuperado a través de ingresos. Por otra parte, el club entró en Champions, no llegó a entrar en la fase de grupos, pero sí llegó a entrar en la fase previa, cayó en agosto, y además hubo un fin de era, digamos, un cambio de etapa de varios jugadores que abandonaron el club, acabando contrato como Charles Caboret, como Pereira, y al final
tener que invertir el dinero en jugadores que se van gratis, pues siempre supone un gasto. Entonces, resumiendo, nos quedamos con que Krasnodar es un equipo que trabaja muy bien la cantera, que tiene muy claro a qué quiere jugar: fútbol ofensivo, fútbol de posesión, fútbol combinativo y vertical, siempre ateniéndose a lo que se va moviendo y a las rivalidades, y es un club que mide muy bien sus gastos, que trabaja muy bien económicamente y que tiene muy claro qué perfiles de jugadores fichar. Por ejemplo, se fue Pereira y trajeron a Vilena. Por ejemplo, se fue Vanderson, el Vanderson antiguo, digamos, y llegó el nuevo Vanderson, llegó Claesson, llegó Marcus Berg cuando lo que se buscaba en un delantero alto. Es decir, que no suelen hacer fichajes a lo loco, suelen estar todos los fichajes muy bien tirados, aunque bueno, obviamente hay algunos que no salen bien, pero por lo normal, por lo general, suelen salir bien esos fichajes. Vamos a ver una ficha con el Krasnodar actual y lo vamos a comparar un poquito con el Krasnodar pasado, ¿no? Porque este año el Krasnodar ha tenido algunos problemas. Para empezar, ha tenido las lesiones de Gasinski, de Remi Cabela y de Claesson, que eran a priori sus 3 mejores jugadores. Claesson y Gasinski ya eran muy importantes la pasada temporada, y a Remi Cabela se le trae como el fichaje estrella, pero los 3 tienen lesiones de gravedad y se pierden toda la temporada. Gasinski volvió en febrero, pero entre el coronavirus y demás no se ha podido volver del todo. A mayores, en Rusia ahora mismo hay una tendencia demasiado grande a jugar con bloques bajos, con bloques muy bajos y muy defensivos, y eso ha obligado a Murat Musayev, además de el no tener ese pasador que es Remi Cabela, a juntar demasiados jugadores en zona ofensiva, a prescindir a veces del tercer centrocampista, y bueno, aquí veis que yo he puesto una especie de 4-2-4. Repito que esto cambia mucho porque Krasnodar ha tenido Europa League, ha tenido muchas lesiones, entonces pues aquí podría entrar Manuel Fernández, podría entrar Stoski, en algún partido en la primera temporada jugaron Ignatiev y jugó también Skopintsev, que no siguen, pero bueno, más o menos digamos que es así el equipo, ¿no? Digamos que podríamos colocarlo de esta forma, con un Ari y Marcus Berg que juegan los dos en doble punta, Ari bajando mucho a recibir y atrayendo marcas, sacando a alguno de los centrales de ese bloque bajo, y luego desde las bandas Vanderson y Shapi Suleimanov atacando mucho en diagonal, y a veces, pues como decía, si juega Stoski, que es más un carrilero, si juega en banda derecha, pues tirando mucho centro, si jugaba Skopintsev un poquito lo mismo, si jugaba, por ejemplo, Manuel Fernández, que Musayev lo ha usado más como interior, pues también ocupando mucho carril central, dependiendo un poquito, ¿no?, de cada partido, de cada contexto, pero digamos que Musayev se ha visto obligado a tocar ese 4-3-3 tan típico que al propio Musayev le gusta mucho, pero que las condiciones de la liga, las exigencias de enfrentarse ante equipos pequeños, le ha obligado a tocar. Aquí también hay que tocar un poco de quién es Murat Musayev. Musayev es un técnico que estaba en el filial de Krasnodar y en 2018 fue nombrado entrenador principal, con comillas, porque Musayev no tenía la titulación UEFA Pro A, ha tardado en sacársela un par de años, ya por fin la tiene. De hecho el Krasnodar lo anunció que por fin era el head coach, como se le llama en Rusia al primer entrenador, y ya deja de ser el técnico en la sombra, ¿no? Por lo que, por ejemplo, el año pasado la UEFA le sancionó, porque la UEFA vio que el que dirigía aquello era Musayev, aunque el carnet fuese de otro. Por ejemplo, este año el carnet es de Matveyev, y en otros años pues hicieron esa misma jugada. La UEFA les pilló, sancionó a Musayev, no pudo dirigir en Europa, pero sí, pues siguieron haciendo esa trampita en Liga, y ahora ya con el UEFA Pro A, con el título oficial, con el título principal de entrenador, pues ya podrá dirigir. Musayev es un técnico que el momento en el que llegó ya se empezaba a hablar muy bien de él, como un técnico joven, como un técnico con ideas renovadas, con ideas muy claras, que quería jugar un fútbol ofensivo, como digo, y de posesión. Por eso gustaba mucho a Galitsky. Además, tengo entendido que tiene una relación personal bastante buena, y además es un técnico intervencionista que suele acertar con los cambios, que suele buscar agitar el árbol cuando las cosas ven que no van bien, y sobre todo, que es lo que comentaba antes, no se aferra a la idea del 4-3-3 o del 4-2-3-1, de lo que sea, cuando no sale. Si Musayev ve que la cosa exige cambios, que si la cosa exige una doble punta, un juego más directo, porque es lo que está practicando ahora Krasnodar, pues lo hace. Pero vamos a ver la ficha del Krasnodar de 2019. Como veis, hay piezas similares. Meteríamos a Claesson y a Gasinski, que yo creo que a partir de la próxima temporada, incluso de este regreso del campeonato, van a ser fijísimos, porque me parecen dos jugadores claves. Y luego tenían en ese centro del campo, que es lo que más ha cambiado, Pereira, que es un mediapunta muy sudamericano, muy pasador, muy enérgico, muy técnico, y a Charles Caboret, que es un centrocampista de mucho recorrido, que le gusta hacer una tarea más bien de todoterreno, de box to box,
de llegar, de mucho trabajo físico, que técnicamente no es tan bueno, pero que aportaba, como digo, mucha presencia física en ese centro del campo, que yo creo que se complementaba de lujo y que se ha intentado buscar con Olson, se ha intentado buscar con Vilena. Yo creo que ambos perfiles pueden cuajar muy bien con Gasinski, pero esta temporada entre Vilena, Olson, Kambolov ha faltado ese perfil de controlador, ese perfil de centrocampista que ordene, que es Gasinski, digamos, y se ha notado, pero yo creo que tanto Vilena como Olson, el día que puedan coincidir durante 10, 12, 13 partidos consecutivos con Gasinski, van a formar un centro del campo la más de interesante. Para mí el mejor Krasnodar, o al menos el que me ha gustado, era el de 2018, el de 2019, ese Krasnodar que tenía todas las piezas bien, que juntaba siempre a Gasinski, a Caboré y a Pereira en el centro del campo, y que sobre todo jugaban muy bien al fútbol. Hay vídeos en internet que podéis buscar de triangulaciones rápidas, de juego a un toque, de paredes, de mucha movilidad de los futbolistas. Un juego de verdad muy muy bueno. Para mí el mejor juego que se ha visto en Rusia en los últimos 3-4 años, mejor que el Lokomotiv que gana la Liga, mejor que el Spartak que gana la Liga, mejor que el Zenit que juega un fútbol dominador pero no un fútbol del todo vistoso. Y quizá la pena fue que la generación esta de 2019 no fue capaz de dar ese último paso, y que esta generación de 2020, este cambio de rumbo, pues todavía no ha tenido la suerte de encontrarse entre todos, ¿no? Veremos, eso que digo, no es lo mismo perder a Gasinski, Claesson y Remi Cabela que tenerlos en el equipo. Y ya que es un club que trabaja muy bien la cantera, yo creo que lo justo sería también hablar un poquito de los canteranos, ¿no? Podríamos hablar de Claesson, de que es un extremo muy veloz, con una galopada muy potente, de Wanderson, que es más virtuoso, es más brasileño, de Marcus Berg, que es más rematador, de Martinovic, que es un central de área muy potente, que igual sufre más un poco a la espalda, ¿no? Podríamos hablar un poquito del Krasnodar en forma individual, pero yo creo que lo justo sería hablar de un poquito de las jóvenes promesas que poco a poco van a ir dando el salto. Como digo, Krasnodar fue un equipo creado en 2008, entonces no se puede esperar de ellos que hace 10 años sacasen canteranos, sería muy complicado, pero ya ahora se está empezando a notar que las primeras generaciones, sobre todo la de 1999, es la que más está cuajando, es la que más está empezando a hacerse notar, y yo creo que poco a poco, ahora repasaremos algunos nombres, Krasnodar se irá llenando de canteranos, porque además Musayev apuesta por ellos, existe una apuesta clara, existe unas instrucciones desde arriba claras que se están siguiendo, que se está trabajando muy bien, y que yo repito que a mí me parece tan sumamente estimulante tener un proyecto así en Rusia, que de verdad que me encanta hablar de ellos. El primer y el gran nombre es Matvey Safonov. Ya digo que la mayoría de nombres que vamos a ver hoy son del 99, Safonov es el portero titular. Safonov, al principio yo me acuerdo de haberlo visto y que no me convencía, me parecía un portero un poco inseguro, un portero frágil, un portero débil, y es que él es un portero bajito, es un portero más de la escuela de Iker Casillas o de Diego Alves, que de, por ejemplo, de la de Jan Oblak o de la de Lunyov en Rusia, digamos. Es más Akinfiev que Maximenko, por verlo así de alguna forma. Y Safonov es un portero muy ágil, es un portero muy rápido, es un portero que juega bien con los pies y que ha crecido una barbaridad en los últimos años. A priori el Krasnodar había fichado a Kritsiuk, procedente del Braga hace algunos años. Se esperaba que Kritsiuk se asentase en Rusia y se convirtiese en uno de los porteros principales del país, pero que entre que él tuvo lesiones, el otro portero también tuvo lesiones, estuvo Andrei Dikan, que ya llegó un poquito para los últimos años. Al final, Safonov aprovechó esas lesiones de los demás porteros, se metió él en el bucle de juego, demostró que tenía nivel. Musayev lo conocía del filial, porque como digo, a Musayev se le contrata en 2018, pero ya estaba en la estructura del equipo, ya estaba dirigiendo al equipo B, y Safonov demuestra ser una de las grandes promesas de Rusia, que yo creo que algún día va a tener que salir sí o sí, que no haga como Akinfiev, porque tanto él como Maximenko representan a las nuevas camadas, a las nuevas generaciones, y realmente me parece un portero que está para dar el salto. Me parece, como digo, un portero muy ágil, un portero rápido de reflejos, que sabe jugar con los pies. Es algo que tiene todavía que trabajar, no es Marc-André ter Stegen, pero sí que tiene manejo con los pies, más desplazamiento corto que largo, quizá también largo no tiene tanta potencia, pero bueno, es un portero súper ágil, con una respuesta súper rápida, con unos reflejos brutales, y que a mí me parece uno de los mejores porteros de la liga y del país. Otra de la generación maravillosa del 99 es Shapi Magomed Suleimanov, un jugador que quizás suene mucho porque es un jugador muy de YouTube, un jugador muy de highlights. Es verdad que es un jugador irregular, pero bueno, es una zurda a tener muy en cuenta en el futuro. Es un jugador técnicamente exquisito, tiene algunas cositas que mejorar. Todavía es un jugador muy de calle, muy de
jugar con la cabeza gacha, correr a lo loco, no. Tienen que enseñarle a levantar la cabeza, a jugar a un toque, a orientar mejor el control, pero bueno, es un jugador que tiene todas las skills y todas las habilidades necesarias para triunfar, porque es súper rápido, tiene una velocidad de relámpago, tiene el centro de gravedad bajo, lo aprovecha muy bien esa cadera para cuerpear, así que yo creo que de aquí a 2 o 3 años que siga explotando, porque hay que darle tiempo, al final es un jugador joven, poco a poco ya se está ganando el sitio en Krasnodar, pues veremos un Shapi Suleimanov que llegue a la selección rusa, que domine en Rusia, porque yo creo que aquel disparo ante el Valencia, que muchos acordarán, porque además es que es un jugador con un disparo muy muy peligroso, bien colocado, muy potente. Yo creo que aquel highlight ante el Valencia va a ser más habitual, va a ser más una constante que un highlight, que es lo que tiene que conseguir Shapi Suleimanov. Más nombres, obviamente, también, además de generar jugadores para ellos, también los están exportando, porque al final la cantera es eso, ¿no? Te quedas con algunos, otros los consigues vender y hacer dinero, y por ejemplo, la venta de Ignatiev, que era una de las grandes promesas de Krasnodar, fue importante. Ignatiev no tenía la cabeza del todo puesta en Krasnodar, se pagaron 11-12 millones desde Rubin Kazan por él, y bueno, es un delantero del que aquí ya hemos hablado, un delantero, lo hablamos en el anterior vídeo además, un delantero de buenos desmarques, de buenos movimientos, más modernote, más de caer al primer palo y rematar que de ir por arriba. Otro de los jugadores que hay que tener muy en cuenta es Dani Lutkin, un centrocampista del 99, que ya está teniendo muchos minutos, es un centrocampista muy ruso, muy físico, muy potente, alto, no tan técnico, no tan jugón, no tan interior, sino más bien un centrocampista de choque, un centrocampista de músculo que yo creo que puede dar mucho a largo plazo. Y también voy a mencionar otros nombres que igual no han tenido tanta participación en el primer equipo, pero que irán llegando poco a poco. Uno es Onuzka, que es un delantero muy similar a Ari, un delantero rápido. Matsuakov, que es un interior bastante interesante y que yo creo que tiene bastante buena pinta. Kutoboy, que es un extremo muy atrevido, muy ágil, muy rápido, es alto, es de estos extremos rusos ligeros, muy altos y finos. Y luego pues Borodin, que es un central bastante fuerte, o Islam Gubshokov, que es un extremo de pierna natural, de llegar a línea de fondo, un extremo bastante interesante que yo creo que tenéis que vigilar. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado este repaso a Krasnodar. Hemos tocado su historia, su contexto, hemos tocado su equipo actual, un poquito lo que vamos a esperar, ya que este año ha tenido muchas lesiones, hemos tocado la cantera, así que me gustaría saber un poquito qué opináis de Krasnodar, si creéis que puede llegar a competir con Zenit por la Liga. Ahora mismo quizá Zenit está un pasito por encima, pero yo creo que si siguen trabajando bien lo conseguirán. No olvidéis darle like al vídeo, de compartirlo si os gusta, compartirlo con vuestros colegas. Ya sabéis que aquí en Minuto Ruso somos poquitos los que nos gusta el fútbol ruso, pero yo intento que cada vez la familia de Minuto Ruso siga creciendo, nos hagamos más brats, que esta sea una gran bratva, y nos vemos en el próximo vídeo. Das vidania, amigos.